hay algo en IFA que muchos no entienden. Un poder invisible que no se ve, pero que cambia vidas. Hoy te mostraré el poder invisible de IFA, cómo se conecta con tus acciones y tu destino. No es magia, no es superstición, es energía pura, inteligente, antigua y viva. En el programa o capítulo anterior, vimos que IFA no es teoría, que IFA es acción. Que hay detrás de cada consejo que IFA revela, que hay detrás de cada instrucción que IFA nos da, que hay detrás de cada resultado que IFA nos entrega. Hoy lo vas a entender. IFA es energía, es comunicación. IFA es vibración. Sí. Todo lo que existe está conectado. Cuando consultas a IFA, estás entrando en un campo invisible que pronto lo descubriremos. Hay una fuerza que guía tu vida, pero no la ves. IFA no solo revela, la despierta. Por supuesto que sí. Como dije anteriormente, cuando consultas a IFA estás entrando en un campo invisible que rodea tu vida. Ese campo invisible te avisa cuando vas por un buen camino o cuando estás a punto de caer debido a que entras en dificultades, tribulaciones, calamidades, problemas que no sabes cómo lidiar con ellos, no sabes las respuestas a estas dificultades y solamente IFA te lo revela. Por eso es cuando vas donde está el babalawo, por adivinación, estás entrando en un campo invisible porque tú no ves, pero sientes que hay algo que te perturba o algo que te crea estas dificultades y es IFA entonces cuando revela cuál es esta situación a la que te estás enfrentando. Y IFA no solamente dice qué hacer, IFA siente lo que tú no sientes y ve lo que tú no ves. Y entiende lo que tu mente humana todavía no comprende. Esa atmósfera o ese campo invisible es donde el babalawo profesional, entrenado, con años de experiencia, mediante símbolos, mediante instrumentos sagrados, mediante toda, por decir así, la parafernalia que tiene el babalawo para descifrar mediante códigos de IFA o Odu de IFA estas instrucciones que vienen en Odu de IFA con versos, poemas, mitos, leyendas y fábulas, es lo que estamos hablando hoy aquí, que es un campo invisible de IFA. En breve te lo muestro. No te vayas, regresamos en minutos. Oche Otura, Oche Corona, Oche juega. Cuando el niño es fuerte en el campo, será fuerte en la casa. Es el orí del niño quien abre los caminos en la tierra. Nadie sabe el día en que el orí despierta dentro de un niño. Ok, para que puedas entender mucho mejor lo que te estoy planteando, déjame darte un ejemplo bien sencillo de cómo funciona el campo invisible de IFA cuando vas por una consulta. Supongamos que una persona consulta IFA porque tiene problemas económicos. IFA
revela un Odu y ese Odu Ifá, su poder invisible revela obstáculos, decisiones equivocadas, influencias dañinas, pero también trae consigo en el mismo Odu Ifá, revela las soluciones. Cuando esa persona hace exactamente lo que Ifá indica, las puertas empiezan a abrirse. Exactamente como lo estás escuchando. ¿Nadie te ha dicho eso? ¿Nadie te ha dicho por qué? Bien. Es decir, cuando la persona exactamente hace lo que Ifá indica, las puertas empiezan a abrirse. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir en breve. Porque Ifá no está adivinando. Ifá está leyendo la energía que ya existe, pero que tú no ves. Sí, exactamente. Ifá no está adivinando, Ifá está leyendo la energía que ya existe, pero que tú y los seres humanos no ven. Ofun Meji. El camino por donde se transita hacia el mundo invisible, ningún ser humano puede verlo. Se hizo adivinación para Orúmila el día que descendía al mundo. Le dijeron que hiciera sacrificio para poder comprender aquello que los ojos no pueden ver. Él aceptó y cumplió con el sacrificio. Desde entonces, aquello que es invisible a los ojos es con lo que Ifá sostiene al ser humano. Ifá no juega con lo que el humano no puede ver. Escucha bien esto. Tu seguidor de Ifá o persona que le gusta esta práctica, que me ve ya sea por mi canal El Hombre Ayer, que de antemano, si te gusta el contenido, regálame un like, suscríbete, compártelo y deja tu comentario. Tú. Escucha bien esto. Ese poder invisible no se interpreta solo. Estoy seguro que nadie te ha dicho esto y esto es una de las partes más importantes de este episodio y de esta conversación. No cualquiera puede leerlo, decodificarlo o traducirlo. Es decir, ese poder invisible no se interpreta solo, no cualquiera lo puede leer, decodificarlo o ni siquiera traducirlo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué nadie o cualquier persona puede decodificarlo, traducirlo o leerlo? Porque ese es el trabajo exclusivo de alguien preparado, alguien que ha sido iniciado en Ifá y que ha aprendido a escuchar lo que otros no escuchan y a ver lo que otros no ven. En el próximo capítulo te voy a demostrar y a mostrar quién es esa persona. ¿Ya entendiste el poder invisible detrás de Ifá? Yo sé que hoy entendiste ese poder detrás de Ifá. La energía que conecta tu destino con tus decisiones. La fuerza que vive detrás de cada adivinación de Ifá. Prepárate. Porque lo que viene ahora es uno de los pilares más importantes, escucha bien, uno de los pilares más importantes de la tradición Ifá Orisha. En el próximo capítulo del Hombre y Ayer,
definirá quién guía ese poder. Nos vemos.